Mi vida se derrumbó cuando vi a mi hijo Michael salir de esa camioneta con mi nuera Rebecca. Y escuché en esas palabras, nunca las olvidaré. Esto es para nuestra nueva casa. Ya no necesitas esto. Entraron en mi propia casa como ladrones, llevándose mi televisor, mi refrigerador, mis muebles, hasta los cuadros que habían decorado mis paredes durante 30 años. Los vi irse con todo lo que tenía, pero cuando llegaron a la puerta de su nueva casa, algo los hizo frenar de golpe y quedarse paralizados. Nunca imaginé que mi propio hijo sería capaz de tal cosa. Cr. Uldad, tengo 73 años y durante los últimos 50 he vivido solo para él. Cuando su padre murió en ese terrible accidente, Michael tenía solo 15 años. Yo quedé viudo a los 23 años con las manos vacías y un corazón roto. Recuerdo aquella noche lluviosa cuando volví del hospital. Abracé a mi hijo por las lágrimas y le juré que nunca le faltaría nada. Qué tonta fui al creer que el amor de una madre siempre es. Regrees. Trabajé día y noche como costurera en esa pequeña habitación en la parte trasera de la casa. Mis dedos estaban cubiertos de cicatrices por pinchazos de aguja, mis ojos se cansaron bajo esa lámpara amarillenta y parpadeante, pero di cada puntada pensando en él. Mi máquina de coser se convirtió en mi única compañera. Ese sonido constante me arrullaba al dormir temprano por la mañana, mientras terminaba los vestidos de los dulces 16, los uniformes escolares, las cortinas para el vecinos, todo para Michael, siempre para Michael. Cuando Michael quería para estudiar ingeniería, no lo dudé ni un segundo. Vendí el anillo de diamantes que su padre me regaló el día de nuestra boda, a los pendientes de oro que heredé de mi abuela, incluso el reloj que me regaló en nuestro primer aniversario. Todo se convirtió en dinero para sus libros, su matrícula universitaria, sus gastos. Yo recuerdo claramente haber ido a la casa de empeños con las joyas envueltas en un pañuelo blanco. El hombre me ofreció $1,200 para todo. Era poco para lo que valían sentimentalmente, pero fue suficiente para la primera matrícula de Michael. Pagó durante esos 5 años de universidad. Trabajé 12 horas al día, mis manos se volvieron, han deformado, a mis hombros se encorvaron, pero cada vez que Michael llamaba para contarme sobre sus clases, sobre sus proyectos, John, sentí que valió la pena. Mamá, estoy aprendiendo mucho, me lo decía con emoción, y sonreía mientras mis dedos sangraban por las heridas de las agujas. N. Oches, que no podía dormir del dolor. Me levantaba a verlo estudiar y sentirme orgullosa de haberlo dado todo por él. Recuerdo vívidamente el día que se graduó. Llevaba mi uniforme color vino. 5, vestido, el único elegante que me quedaba, después de vender casi toda mi ropa a pagar sus gastos. Aplaudí hasta que me dolieron las manos cuando llamaron su nombre. Michael se veía tan guapo con su vestido negro, tan orgulloso, tan exitoso. Pensé, todo había valido la pena. Gracias, mamá. Nunca lo habría logrado sin ti. Y me susurró al oído mientras posábamos para la foto, que aún conservo en mi mesita de noche. Guardé esa imagen en mi corazón como un tesoro, creyendo que era el comienzo de un nuevo capítulo donde finalmente podríamos disfrutar de los frutos de tanto sacrificio juntos. Pero la vida tiene maneras crueles de enseñarnos que las promesas se olvidan cuando aparecen nuevas prioridades. Michael consiguió un excelente trabajo en una empresa de construcción. Comencé a ganar más de $3,000 al mes y pensé que podríamos finalmente arreglar esta vieja casa. Tal vez viajar un poco, ver lugares que siempre soñamos visitar cuando era pequeño. Pronto te compraré una casa nueva, mamá. Lo prometía cada vez que venía de visita. Sin embargo, las cosas no salieron bien como esperaba. Durante meses, seguí remendando la ropa de otras personas, ahorrando cada centavo que ganaba, soñando con el día en que mi hijo me dijera que ya no necesitaba trabajar. Pero en cambio, Michael empezó a venir a casa. Menos frecuencia. Sus llamadas se volvieron esporádicas, y cuando hablábamos, parecía distante, como si yo fuera una molestia en su nueva. 5 ida exitosa. Sus visitas pasaron de semanales a mensuales. Luego
A ocasionales Ann siempre tenía una excusa, Ann demasiado trabajo, proyectos importantes, reuniones con clientes. Un día, llegó con noticias que han cambiarlo todo para siempre. Tenía una sonrisa extraña y nerviosa, y le temblaban las manos mientras estaba sentado en mi antigua cocina. Mesa. Mamá, quiero que conozcas a alguien muy especial, dijo, y para aún en ese momento, mi corazón se llenó de esperanza. Pensé que finalmente tendría una nuera que me ayudaría a tomar cuidado de él, que me daría nietos para llenar esta casa silenciosa. Qué equivocada estaba. La primera vez que vi a Rebecca, supe de inmediato que había perdido a mi hijo para siempre. Michael llegó a casa ese domingo por la tarde, con un hombre alto y delgado, a mujer con cabello rubio perfectamente peinado y largas uñas rojas que parecían garras. Llevaba un vestido coral, que costaba más que todo mi guardarropa junto, y tacones altos que resonaban en mi piso de cemento como martillos en mi corazón. Desde el momento en que cruzó el umbral, sus ojos recorrieron mi humilde hogar con una mirada de desprecio que no le gustaba. Molestarse en esconderse. Mamá, ella es Rebecca, mi novia, dijo Michael con voz nunca. Lo había oído antes, como si se estuviera disculpando por algo. Me limpié, puse mis manos sobre mi delantal y extendí mi brazo para saludarla. Pero ella apenas rozó mi mano, con las yemas de sus dedos, como si tuviera miedo de atrapando mi pobreza. Mucho gusto, señora, murmuró sin mirarme en el ojo, mientras sacaba un pequeño pañuelo de su bolso para limpiarse las manos, después de tocarme. Por favor, siéntate, haré toma un café, dije intentando sonar alegre, aunque por dentro sentí una opresión en el pecho que no podía explicar. Mientras el agua hervía en mi vieja cafetera, podía oír sus susurros desde la sala. Michael, ¿de verdad creciste aquí?, preguntó en voz baja, pero lo suficientemente alta para escuchar. Es un amor temporal. Sabes que estamos ahorrando para nuestra casa. Mi hijo respondió con una voz avergonzada, que me partió el alma. Cuando regresé con el café, en mis mejores tazas, las pocas que tenía quedaron restos de mi juego de porcelana. Rebecca los miró como si fueran recipientes sucios. Gracias. Pero no tomo café, dijo, apartando la taza con la mano. ¿Tiene té verde orgánico o agua mineral importada? Me dio un vuelco el corazón, porque sabía que no tenía nada de lo que me pidió. Solo tengo agua del grifo, dije, murmuró, sintiéndose pequeña en su propia casa. No te preocupes. No tengo sed, dijo. Respondió con una sonrisa falsa que no llegó a sus ojos fríos. Durante esa primera visita, Rebecca no dejó de hacer comentarios hirientes, disfrazados de preguntas inocentes. ¿Cuánto tiempo hace que no pintas? La casa es este sofá una antigüedad. No tienes aire acondicionado. Cada palabra Ann fue como una bofetada de la que mi hijo no me defendió. Al contrario, Michael parecía avergonzado y me miró. Ann me hizo sentir culpable por no tener una casa más presentable para su novia perfecta. Michael me dijo que trabajas como soy costurera, dijo Rebecca, examinando mis manos callosas y manchadas por años de trabajo. ¡Qué pintoresco! Debe ser difícil conseguir Ann. Por eso últimamente. Su tono era condescendiente, como si le hablara a un niño pequeño. Me va bien, gracias, Ann, respondí, tratando de mantener mi dignidad, aunque por dentro me sentía humillada. Bueno, al menos Michael ya no necesita que lo mantengas, ¿verdad? Ahora gana lo suficiente para mantenerse. Esas palabras fueron como una daga en mi corazón. Durante años, había soñado con el día en que Michael sería independiente, pero yo nunca imaginé que significaría que yo sería desechable en su vida. Mamá siempre será importante para mí, murmuró Michael, pero su voz sonaba débil y sin convicción. Rebecca lo tomó del brazo posesivamente y sonrió. Por supuesto, amor, pero ya es hora de que formes tu propia familia, ¿no crees? Los meses siguientes fueron lentos y tortura constante. Rebecca logró aislar a Michael de mí poco a poco. Primero fueron las visitas y ese, no podemos venir este domingo, cariño. Tenemos planes, le decía, cada vez que mencionaba venir a verme. Entonces fue a las llamadas. Michael está muy ocupado. Señora Julia,
Le diré que la llame más tarde. Ella contestaba cuando marcaba su teléfono. Y luego vinieron las mentiras, las sutiles manipulaciones que envenenaron mi ay. La mente de mi hijo está en mi contra. Tu madre depende mucho de ti, Michael. La oí decir una vez cuando pensaban que yo no cerca. Una madre que ama de verdad a su hijo quiere verlo volar, no lo mantiene atado a la culpa y las necesidades. Mí me temblaban las manos mientras fingía lavar los platos, sintiendo esas palabras venenosas clavándose en mi alma. Tienes que piensa en nuestro futuro. No puedes seguir siendo un niño de mamá para siempre. En poco a poco, Michael empezó a cambiar conmigo. Sus abrazos se volvieron mecánicos. Sus sonrisas obligaban a sus visitas, una obligación más que un placer. Cuando hablábamos por teléfono, siempre parecía tener prisa por colgar. ¿Cómo? ¿Eres tú, hijo mío?, le preguntaba, y él respondía, con monosílabos. Bien, mamá han ocupado, ante llamo luego. Pero esos mensajes venían cada vez con menos frecuencia. La primera vez que Rebeca vino sola a mi casa fue un martes por la mañana. Estaba cosiendo un vestido de novia, trabajando en él en un delicado bordado que me llevaría semanas terminar cuando oía sus tacones en mi puerta. Hola, suegra, me dijo. Dijo con esa sonrisa falsa que conocía tan bien. Necesito hablarte de algo importante. Mi corazón empezó a latir a más rápido porque su tono no presagiaba nada bueno. ¿Se trata de Michael y de mí? Empezó mientras se sentaba en el borde de mi sofá, con cuidado de no tocar los cojines desgastados. Nos casamos pronto y estamos buscando casas para comprar. Encontré una hermosa casa de 3 habitaciones, con un amplio jardín, en un barrio muy exclusivo. Se me llenaron los ojos de lágrimas, punto de alegría, porque pensé que venía a invitarme a la boda, tal vez a pedirme que fuera parte de los preparativos. ¡Qué maravilla!, exclamé, dejando la costura a un lado. ¿Cuándo es la boda? Che, ¿puedo ayudar? Pero la sonrisa de Rebeca se volvió más fría, más calculadora. Bueno, eso es tan justo de lo que quiero hablarte, suegra. Verás, la casa cuesta un dineral. Son $200.0. Y aunque Michael gana bien, necesitamos hacer algunos ajustes en nuestros gastos. No entendí hacia dónde iba la conversación, pero algo en su tono me provocó escalofríos. Michael gasta mucho dinero visitándote, comprándote cosas, preocupándose por ti. Continuó en un tono dulce pero voz venenosa. Y necesitamos cada centavo para nuestro futuro juntos. Una madre que si una mujer ama de verdad a su hijo, querría verlo prosperar. ¿No crees? Claro que quiero ver a Michael feliz, respondí confundida. Siempre he querido lo mejor para él. Rebeca asintió como si fuera una maestra explicándole algo a un niño lento. Es estudiante. Entonces entenderás que es hora de que dejes de ser una carga para él. Michael necesita concentrarse en su nueva familia, no estar constantemente preocupado por su mamá. Las palabras de Rebeca cayeron sobre como bloques de hielo. ¿Una carga?, repetí, sintiendo que se me quebraba la voz. Nunca he sido una carga para Michael. Trabajé toda mi vida para que él pudiera estudiar, para que tuviera todo lo que necesitaba, pero ella me miró con esa sonrisa cruel que empezaba a conocer demasiado bien, como si mis palabras fueran las quejas de un niño mimado. Iña. Oh, suegra, esto no tiene nada que ver con el pasado, dijo Rebeca, cruzando sus piernas perfectas y ajustándose el collar de perlas que llevaba. Se trata del presente y el futuro. Michael Isia no es un niño que necesita el apoyo de su madre. Ahora tiene responsabilidades de hombre conmigo y con la familia. Vamos a construir. Cada palabra era como una aguja que me atravesaba el corazón. Él necesita centrarse en nosotros, no estar dividido entre su esposa y su madre. Pero solo quiero ser parte de su vida, murmuré, siento que las lágrimas empiezan a nublar mi visión. No pedo mucho, solo que me visite de vez en cuando para que hablemos al teléfono. Rebeca suspiró como si estuviera tratando con una persona muy difícil. Ese es precisamente el problema, señora Julia. No entiendes que Michael ya no te pertenece, ahora me pertenece. Sus palabras me dieron una bofetada.
A los niños no son de nadie, logré decir en un susurro. Lo amo, pero nunca he intentado poseerlo. Ann Rebecca rió con una risa seca y calculadora. En serio, entonces, ¿por qué cada vez que Michael quiere hacer algo conmigo, apareces con alguna necesidad, algún problema, alguna lágrima? ¿Por qué siempre tienes que recordarle todo lo que hiciste por él? Nunca empecé a protestar pero me interrumpió con un gesto de su mano, perfectamente cuidada. Michael me lo cuenta todo, señora Julia, me lo cuentan cómo le recuerdas constantemente que vendiste tus joyas por él, que trabajaste día y noche, y sacrificado. Eso se llama chantaje emocional. Y Michael está cansado de cargar con esa culpa en inmundo. Empezó a derrumbarse. ¿Era cierto lo que decía? ¿De verdad sentía... Michael, ¿te sentiste culpable cuando le recordé todo lo que habíamos pasado juntos? Pensé que eran recuerdos hermosos, testimonios de nuestro amor de madre e hijo. Pero quizás, solo quizás, Rebecca tenía razón. Y yo había estado asfixiando a mi hijo, Ann, sin darte cuenta. Veo que estás empezando a entender, continuó Rebecca, al ver mi expresión de confusión y dolor. Michael necesita espacio para crecer y ser el hombre que necesito que sea Ann, y tú, con todo respeto, no lo estás ayudando. Lo estás manteniendo como un niño dependiente que tiene que elegir entre su mamá y su esposa. Se levantó del sofá y caminó hacia la ventana, mirando hacia la calle como si mi casa la aburría profundamente. ¿Qué quieres que haga? Pregunté con voz entrecortada, ambos, sintiéndome derrotada antes de saber siquiera la respuesta. Rebecca se volvió hacia M.C. o N. Una sonrisa que no llegó a sus ojos fríos. Es muy sencillo, suegra. Dale a Michael el espacio que necesita. Deja de llamarlo tanto. Deja de pedirle que venga a visitarte, and deja de hacerlo sentir culpable por tener una nueva vida. Hizo una pausa calculada antes de ... se continuando. Y lo más importante, deja de depender económicamente de él, Ann, financieramente, repetí, confundido. Pero no dependo de Michael en trabajo. And yo me mantengo. Rebecca soltó otra de esas risas hirientes. Por favor, señora Julia, no se haga la tonta. Michael me dijo que le ayuda con los gastos de la casa, que le compra medicinas, que te da dinero para tus necesidades. Eso tiene que parar. La verdad es que Michael, por su propia cuenta, por iniciativa propia, me había estado ayudando con algunos gastos. Cuando mi viejo calentador se rompió el invierno pasado, insistió en comprarme, dio uno nuevo. Cuando me enfermé de gripe y necesitaba medicamentos caros, él había ido a la farmacia sin M.Pr, preguntando, ¿me ayuda porque quiere? Murmuró débilmente. Nunca le pedí algo. Eso es lo que piensas, respondió Rebecca con crueldad. Pero Michael me dice que se siente obligado a cuidarte porque siempre le recuerdas lo sola que estás, lo difícil que es para una mujer de tu edad para salir adelante. Eso también es manipulación emocional. Señora Julian, yo me quedé en silencio, sintiendo que cada una de sus palabras me destrozaba por dentro. ¿Era cierto que había estado manipulando a mi hijo sin darse cuenta? ¿Eran mis lágrimas, mis preocupaciones, nuestros recuerdos compartidos realmente una forma de chantaje? Empecé a dudar de todo, cada conversación que había tenido con Michael, cada momento que compartimos. Veo que lo estás pensando, dijo Rebecca con satisfacción, como un depredador que sabe su presa está herida. Eso es bueno. Significa que realmente amas a Michael y quieres lo mejor para él. Se acercó y puso su mano fría en mi hombro. Si de verdad lo amas, déjalo ir, déjalo ser. ¿An feliz? Conmigo. ¿Y si lo hago? Pregunté, mi voz apenas audible. Si yo da un paso atrás, si dejo de llamarlo, si le niego su ayuda, él estará feliz. Rebecca sonrió como si hubiera ganado una batalla importante. Claro que sí. Ann, Michael y yo construiremos una hermosa vida juntos. Tendremos hijos, una casa propia, viajes, aventuras, todo lo que se merece después de tantos años de sacrificio. Y murmuré, sintiendo que mi corazón se rompía en mil pedazos. ¿Qué será de mí? Por primera vez, Rebecca en la máscara se deslizó ligeramente,
y pude ver la verdadera frialdad de su alma. Tú así viviste tu vida. Señora Julian, tuviste a tu esposo. Tuviste a tu hijo. Cumpliste con tu rol de madre. Ahora es hora de que dejes que Michael viva lo suyo. Caminó hacia la puerta con pasos seguros, como si acabara de completó una misión exitosa. Auntie Stujas se giró por última vez. Yo espero que podamos ser una familia feliz, suegra, pero eso solo será posible si entiendes tu lugar en la vida de Michael ahora. Y con esas palabras, se fue de mi casa, dejándome solo con un silencio que parecía una tumba. Me senté en mi sofá por horas, viendo cómo la luz del día se desvanecía lentamente mientras procesaba cada palabra que Rebecca había dicho. ¿Era cierto que había estado asfixiando a Michael? ¿Acaso mis expresiones de amor se habían convertido en cadenas que lo ataban a un pasado que quería dejar atrás? La duda empezó a corroerme el alma como un ácido lento, pero implacable. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto, mirando el techo de mi habitación, repasando cada conversación reciente con Michael, analizando cada gesto, cada palabra, buscando señales de que Rebecca tenía razón. Quizás cuando le conté mis problemas de salud, no se preocupó por amor, sino por obligación. Tal vez cuando le recordé nuestros momentos juntos, no sonrió por nostalgia, sino por deber. Al amanecer, John tomé una decisión que lo cambiaría todo para siempre. Si Rebecca tenía razón, si realmente era un obstáculo para mí, la felicidad de mi hijo, entonces tendría que alejarme. Porque si hay algo que una madre debe hacer por encima de todo, es asegurar la felicidad de su hijo, incluso si eso significa sacrificar la suya. Durante los próximos pocas semanas, comencé a distanciarme de Michael gradualmente. Cuando llamaba, mantenía la conversación breve y superficial. Cuando se ofreció a visitarme, puse excusas para evitarlo. Cuando insistió en ayudarme con dinero, yo me negué cortésmente, diciendo que ya no lo necesitaba. Cada rechazo era como arrancarme un pedazo del corazón, pero John pensé que era lo correcto. Michael notó inmediatamente el cambio en mi comportamiento y al principio parecía confundido y preocupado. Mamá, ¿estás bien? ¿Te ves diferente?, preguntaba Ann durante nuestras breves conversaciones telefónicas. Estoy perfectamente bien, cariño. Solo estoy ocupada con la costura, respondía, fingiendo no sentir alegría. Pero por dentro, cada palabra era como tragar palabras rotas en vidrio. ¿Por qué no quieres que te visite? No nos hemos visto en semana, insistió, con voz sincera. Herido por un momento, mi determinación flaqueó, y estuve a punto de decirle la verdad, de confesarle lo que Rebecca me había dicho. Pero entonces recordé sus palabras: una madre que ama de verdad a su hijo quiere verlo prosperar. Así que respiré hondo y mentí. He estado muy ocupado, Michael. Tengo muchos pedidos de vestidos y no tengo tiempo libre. Pero Rebecca fue inteligente, muy inteligente. Ella sabía exactamente cómo interpretar mi distancia para su propio beneficio. Mira el amor, le decía Michael después de nuestras conversaciones frías. Tu mamá está bien, está ocupada con su vida. No te necesitan como solía hacerlo. Eso es bueno. Significa que puedes ser independiente. ¿Y Michael? Mi inocente. Michael empezó a creer que mi abstinencia era una señal de que estaba mejor, no de que me estaba muriendo por dentro. Los meses pasaron como una pesadilla silenciosa. Mis días estaban llenos de soledad y trabajo mecánico. Cosía vestidos sin alegría. Comía sin apetito. Dormía sin descansar. La casa, que una vez se llenó con las visitas de Michael, ahora parecía un mausoleo. Cada rincón me lo recordaba. La silla donde se sentaba para contarme sobre su trabajo, la mesa donde comíamos juntos los domingos, la foto de su graduación, que todavía estaba en mi mesita de noche, como un recordatorio de tiempos más felices. VS San fue por entonces cuando Michael llegó un día con la noticia de que, aunque lo esperado, me destrozó por completo. Mamá,
Rebeca y yo nos casamos en 3 meses, anunció con una sonrisa que intentaba parecer feliz, pero no podía ocultar cierta tristeza. ¿No vas a? Forcé la sonrisa más grande que pude y lo abracé. Por supuesto, cariño, me alegro mucho por ti. Rebeca es una niña especial. Quiero que sepas que aunque me case, siempre serás importante para mí, murmuró Michael contra mi hombro durante ese abrazo, que sabía que podría ser uno de los últimos. Cerré los ojos y fijé el olor de su cabello, la calidez de su abrazo, el sonido de su respiración en mi memoria. Lo sé, cariño, y yo quiero que seas muy feliz con ella. La boda se celebró en un elegante salón del centro. Llegué sola. Llevaba mi mejor vestido violeta, el que había cosido especialmente para la ocasión. Estaba sentado en la primera fila, pero me sentí como un extraño en la celebración de la vida de mi propio hijo. Rebeca estaba radiante en su vestido blanco de diseñador, que costó más de lo que gané en un año. Michael se veía guapo con su smoking, pero durante todo durante la ceremonia, evitó mirar hacia donde estaba sentada. Durante la recepción permanecí en mi mesa asignada, comiendo en silencio, mientras veía a mi hijo bailar con su nueva esposa. Varias veces se acercaban para felicitarlos, pero siempre había un grupo de amigos de Rebeca rodeándolos, gente elegante hablando de viajes a Europa, inversiones, casas, en barrios exclusivos. Yo no encajaba en eso. Wendo, y lo sabía. Suegra, me alegro mucho de que hayas podido venir, dijo Rebeca cuando finalmente logré acercarme a ella. Su sonrisa era perfecta para las cámaras, pero sus ojos me enviaron un mensaje claro: has cumplido con tu parte, ahora puedes irte. Felicidades, logré decir, abrazándola brevemente. Yo espero que seas muy feliz. Lo seremos, respondió con una confianza que me heló los huesos. Michael y yo tenemos tantos planes juntos. Después de la boda, las visitas de Michael se volvieron aún más esporádicas. Está ocupado arreglando la casa nueva, explicaba cuando lo llamaba. Rebeca quiere que todo esté perfecto antes de que darme completamente, asentía y pretendía entender, pero por dentro sentía como si estuviera perdiendo a mi hijo, pieza por pieza, como si cada día que pasaba se alejara más del niño que una vez sostuve en mis brazos. Mis brazos, que prometieron que siempre estaríamos juntos. La nueva casa que hablaba con tanto orgullo, se convirtió en un símbolo de todo lo que no podía darle. Tiene 3 habitaciones, mamá, un patio grande, un garage para 2 autos, me dijo emocionado. Lo vamos decorando poco a poco. Rebeca tiene muy buen gusto para estas cosas. Cada descripción era como una puñalada, porque me hizo tomar conciencia de lo pequeño, de lo viejo, de lo inadecuado que es mi humilde casa. Estaba en comparación. ¿Y cuándo te mudas?, pregunté un día, aunque una parte de mí no quería saberlo. Respuesta: en 2 meses. Michael respondió: ya casi tenemos todo listo, solo necesito algunos electrodomésticos y algunos muebles. Hubo una pausa incómoda en la conversación, como si quisiera decir algo más, pero no me atreví. ¿Pasa algo, cariño?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Bueno, mamá, Rebeca y yo hemos estado hablando, comenzó con una voz que sonaba ensayada. Nos dimos cuenta de que tienes muchas cosas en casa que ya no usas, cosas que podrían sernos útiles. Empezamos nuestra nueva vida. Mi corazón empezó a latir más rápido, porque presentí hacia dónde se dirigía la conversación. ¿Qué tipo de cosas?, murmuré. Bueno, tu televisor es muy grande para una sola persona, ¿no crees? ¿Y tu refrigerador también? Rebeca dice que una persona mayor no necesita un refrigerador tan grande. Sus palabras fueron como cuchillos clavándose en mi alma. Tienes esos hermosos cuadros en la sala, que quedarían perfectos en nuestra nueva casa. Papá los compró con tanto amor, y Rebeca piensa que sería bueno que se quedaran en la familia. Guardé silencio durante varios segundos, procesando lo que mi hijo me pedía. No eran solo objetos. Eran los últimos vestigios de la vida que había construido con su padre, los recuerdos tangibles de nuestra familia. Michael
logré decir con voz temblorosa. Esas cosas son todo lo que tengo, han lo que queda de tu papá de nuestra vida juntos. Pero mamá, no es que te los vayamos a robar, respondió con una risa nerviosa que me rompió el corazón. Siempre puedes venir a visitarnos y verlos. Además, ¿no te alegra saber que estarán con tu hijo? Sus palabras fueron exactamente las mismas que Rebeca había dicho. Ann le enseñé a decirlo. Podía sentir su influencia venenosa en cada sílaba. ¿Y si no quiero dártelos? Pregunté en un susurro, aunque sabía que ya había perdido la batalla antes de que empezara. Michael suspiró, como si estuviera tratando con un niño mimado. Mamá, no seas egoísta. Rebeca y yo vamos a empezar una vida juntos. Necesitamos toda la ayuda posible. Tú ya viviste tu vida. Ahora nos toca a nosotros. Y a 6 palabras. Ya viviste tu vida doble, comillas, punto 5, y da. Me apuñalaron el corazón como dagas venenosas. Era exactamente lo que Rebeca me había dicho meses atrás, y ahora estaban saliendo de la boca de mi propio hijo. Está bien, murmuré, sintiéndome derrotado. Tú puedes llevar lo que necesites. Gracias, mamá. Sabía que lo entenderías, exclamó Michael con genuina alegría, como si acabara de recibir el mejor regalo del mundo. Colgué el teléfono y me senté en el sofá, admirando todos los objetos que pronto dejarían mi casa vacía. El televisor, donde Michael y yo veíamos películas los domingos por la tarde. El refrigerador que su padre había comprado cuando Michael era pequeño. Me decía, entonces, a la familia nunca le faltará comida. Los cuadros que habíamos elegido juntos en nuestro primer aniversario de bodas, cuando aún creí que teníamos toda una vida para llenar las paredes de recuerdos. No pude pegar ojo. Esa noche me quedé despierto, imaginándome cómo sería mi casa después de que Michael y Rebeca se lo llevaran todo. Sin la televisión, las noches sería aún más tranquilo y solitario. Sin el refrigerador, tendría que comprar comida a diario, como un desamparado anciano. Sin los cuadros, las paredes estarían vacías, sin alma. Un recordatorio constante de todo lo que tenía. Perdido, pero lo que más dolía era saber que esos objetos cargados de tantos recuerdos amorosos ahora adornarían el casa de una mujer que me despreciaba. Los días siguientes fueron una mezcla de ansiedad y tristeza anticipada. Cada vez que miraba a Al, mirar mis pertenencias, sentí como si me despidiera de viejos amigos que pronto se irían para siempre. Acaricié el superficie del televisor, recordando las tardes que Michael y yo pasábamos viendo sus dibujos animados favoritos, cuando él era un niño. Abrí y cerré la puerta del refrigerador, pensando en todas las comidas que había preparado allí para mi familia. Me senté frente a los cuadros, intentando memorizar cada detalle, cada color, cada pincelada que una vez llenó mi casa de vida. Michael no volvió a llamar durante esas 2 semanas. Supongo que estaba ocupado. .org, anisando la mudanza. O quizás Rebeca le había dicho que era mejor no hablar conmigo hasta que llegara el día de hacer las cosas. La incertidumbre me asintió. No sabía exactamente cuándo vendrían, que se llevarían además de lo que habíamos acordado, si Michael vendría solo o con su esposa. Mientras tanto intenté mantenerme ocupada con mi costura, pero mis manos temblaban tanto que varias veces tuve que deshacer costuras enteras porque las había cosido torcidas. Mi concentración estaba fragmentada, mi corazón roto en 1000 pedazos, y mis ojos estaban constantemente nublados por las lágrimas que se negaba a dejar de caer. Los clientes empezaron a preguntarme si me sentía bien, porque mi trabajo no estaba a la altura de lo habitual. Señora Julia, ¿está enferma?, preguntó la señora Linda, mi vecina de al lado, cuando me encontró en el mercado. No había comido bien durante días y había perdido varios kilos, lo que se notaba en mi cara demacrada. No estoy enferma, mentí, intentando sonreír. Solo un poco cansada. Trabajo. Pero Linda me conocía desde hacía años y podía ver que algo más profundo me consumía. Y Michael, Johan, hace tiempo que no lo veo por aquí, comentó mientras escogíamos verduras en el puesto habitual. Ann se casó hace poco,
logré decir, sin que se me quebrara la voz. Está muy ocupado con su nuevo .5. Y Dan Linda asintió con simpatía, pero pude ver en sus ojos que había captado toda la tristeza que estaba tratando de transmitir. Esconderse. Los niños crecen y forman sus propias familias, murmuró, apretando mi brazo con cariño. Pero eso no significa que dejen de querernos, si tan solo ella sabía la verdad. Pensé mientras caminaba a casa, cargando una bolsa de compras que parecía pesar 1 tonelada. Si ella supiera, mi hijo estaba a punto de vaciar mi casa, que su esposa me había hecho entender que yo no era ella, no era bienvenida en su vida. Cada día me sentía más invisible y desechable, pero no podía decírselo a nadie. Eso porque decirlo en voz alta lo haría demasiado real, demasiado doloroso. Ann llegó un martes por la mañana. Escuché el sonido del camión antes de verlo. Ese ruido metálico y ensordecedor que Ann anunció que el momento que tanto temía había llegado. Miré por la ventana y vi a Michael salir del taxi Ann, junto con 2 hombres que no conocía. Probablemente los trabajadores que había contratado para la mudanza. Rebeca llegó en su propio coche, un Ann, el sedán plateado que estacionó justo detrás de la camioneta. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Me sudaban las manos cuando abrí la puerta para saludarlos, intentando esbozar una sonrisa que no engañara a nadie. Hola, cariño, logré decir cuando Michael vino a saludarme. Su abrazo fue rápido y mecánico, como alguien que cumple una obligación social más que un gesto de amor. Hola, mamá, trajimos ayuda, hazlo más rápido, dijo, señalando a los 2 hombres que ya estaban descargando correas y cuerdas del camión. Nosotros no quiero molestarte por mucho tiempo. Sin embargo, sus palabras, que pretendían ser consideradas, sonaron como si mi presencia era de hecho una molestia que quería minimizar tanto como fuera posible. Rebeca se acercó vestida con jeans ajustados y en blusa dorada que combinaba con sus pendientes de diamante. Llevaba el pelo recogido en una coleta perfecta y llevaba Ann unas gafas de sol caras que no se quitó ni siquiera al entrar en mi casa. Hola, me saludó Ann con esa sonrisa falsa que conocía tan bien. ¡Qué emocionante! Por fin vamos a darle un buen uso a todo esto. Señora, ¿por dónde empezamos?, preguntó uno de los trabajadores, dirigiéndose a Rebeca, no a mí, como si fuera la dueña de mi pertenencia. Primero el televisor, respondió, entrando en mi sala de estar como si fuera una compradora que evaluara mercancía en una tienda. Eso quedaría perfecto en nuestra sala principal. Y luego el refrigerador. Pero ten cuidado porque es pesado. Me quedé congelado en la puerta de mi propia casa. Viendo cómo estos desconocidos empezaban a desmontar el televisor que había sido el centro de tantas reuniones familiares. Oches a Michael me ayudó desconectando cables, pero evitó mirarme. Era como si mi presencia lo hiciera sentir incómodo, como si yo fuera un incómodo recordatorio de algo que él prefería no recordar, olvidar. ¿Y estos cuadros?, preguntó Rebeca, señalando los cuadros de su difunto, y mi padre los había comprado con tanto cariño. Son preciosos, quedarán preciosos en el comedor de nuestra nueva casa. Caminó hacia uno de ellos, un paisaje de montaña que había estado colgado en esa pared durante más de 20 años. Gilo tocó como si ya le perteneciera. Cuidado, son muy delicados, murmuré, recuperando la voz por primera vez desde que llegaron. Mi esposo los compró en nuestra luna de miel. Rebeca me miró por encima del hombro. Sus gafas oscuras, con una expresión que mezclaba impaciencia con condescendencia. No te preocupes, suegra, los cuidaremos bien. Además, así seguirán siendo parte de la familia. Pero no serían parte de mi familia, pensé con amargura. Serían decoración en la casa de una mujer que había hecho todo lo posible para borrarme de allí. Cada vez que Michael los veía, él ya no recordaría a su padre,
ni nuestros momentos juntos. Recordaría la nueva vida que había construido sin mí en los trabajadores. Continuaron desmantelando mis pertenencias con eficiencia profesional, pero yo sentí como si estuvieran desmantelando mi alma pieza por pieza. El televisor se fue primero, llevado por dos hombres que no me imagino cuántas noches de cine había visto allí con mi hijo. Luego vinieron los cuadros envueltos en mantas, como si eran cadáveres preparados para el entierro. Esto es, para nuestra nueva casa. No necesitas, ya no puedo hacer esto. Escuché que Rebeca le decía a Michael mientras supervisaba el traslado del refrigerador. Sus palabras resonaron. En mi cabeza era un doloroso recordatorio de todo lo que había perdido. Ya no necesitaba la televisión porque ya no tenía con quién ver películas. Ya no necesitaba el refrigerador grande porque no quería ya no cocinaba para una familia. Ya no necesitaba las pinturas porque ya no tenía recuerdos hermosos que Michael finalmente se acercó a mí. Mientras los trabajadores cargaban las últimas cosas en el camión. Mamá, de verdad agradezco que nos ayudes, dijo, evitando mi mirada. Esto significa mucho para nosotros, especialmente para Rebeca. Ella es muy estoy emocionada de decorar nuestra casa. Me alegro de que estés feliz, logré decir, aunque cada palabra me quemaba la garganta. Eso es todo lo que importa. Michael asintió con alivio, como si hubiera tenido miedo de que hiciera una escena o cambiara a mí. Lo pensé en el último minuto. Eres la mejor madre del mundo, murmuró, dándome otro abrazo rápido. Prometemos que vendremos a visitarte pronto. Pero ambos sabíamos que esa promesa era vacía. Una cortesía social decía, pero no lo dije. En serio, Rebeca ya había logrado su objetivo. Había conseguido que Michael se distanciara de mí voluntariamente. Y ahora había llevado los últimos restos físicos de nuestra vida juntos. No había ninguna razón para que regresaran a esta casa. Ahora vivía una anciana que había cumplido su propósito en sus vidas. Los vi subir a la camioneta y su auto estaba listo para partir hacia su nueva vida, llena de mis recuerdos convertidos en su decoración. Michael me saludó desde la ventana del camión, y por un instante vi una sombra de la tristeza que sentí en su rostro. Quizás en lo más profundo de su corazón, él, también sabía que algo preciado entre nosotros se había roto para siempre. El camión arrancó con un rugido de motor que ahogó cualquier palabra de despedida que pudiera haber querido decir. Los vi conducir por la calle, llevándose no solo mis pertenencias, pero también los últimos restos de la familia que una vez fuimos. Me quedé en la puerta de mi casa, ahora vacía y silenciosa. Me hacía sentir como si acabara de presenciar mi propio funeral. Cuando cerré la puerta, después de ver el camión desaparecer a lo lejos, el silencio que llenó mi casa era ensordecedor. Era un tipo de silencio que nunca había experimentado antes, tan profundo y vacío que parecía tener su propio peso. Mis pasos resonaban contra las paredes, desnudas, como fantasmas de una vida que ya no existía. El rectángulo descoloridó las manchas en la pared donde los cuadros habían estado colgados durante décadas. Parecían heridas abiertas que gritaban la ausencia de todo lo que le había dado sentido a este lugar. Caminé hacia la cocina y el espacio vacío donde estaba mi refrigerador me ha dado un buen golpe. Durante más de 20 años, ese rincón había sido el corazón de mi hogar, donde guardaba la comida que compraba con Michael en mente, donde le enfriaba sus bebidas favoritas para cuando nos visitaba. Ahora era solo un cuadrado de suelo, más limpio que el resto, una marca fantasmal de lo que una vez fue mi vida familiar. La habitación parecía patéticamente vacía, sin el televisor. El soporte donde había estado durante tantos años ahora parecía vacío y sin propósito, cubierto de una ligera capa de polvo que marcaba exactamente donde había estado el dispositivo. Me senté en mi viejo sofá, el único mueble grande que no se habían llevado, y miró el espacio vacío donde Michael y yo solíamos estar. Veíamos las noticias juntos, todas las noches, y él me contaba cómo le había ido el día mientras cenábamos. Los primeros en las noches
eran las más duras. Sin el sonido familiar de la televisión, la casa se llenaba de ruidos que nunca había escuchado. Ana había notado antes el tic-tac del reloj de pared, que ahora parecía ensordecedor, el crujido de la vieja madera al asentarse Anne, susurro del viento, se filtraba por las ventanas, mal selladas. Cada sonido me sobresaltaba y me recordaba lo solo que estaba, cuán vulnerable me había vuelto sin las cosas familiares, que me daban una sensación de normalidad. Comer se convirtió en una tortura diaria, sin refrigerador. Tenía que comprar pequeñas porciones de comida fresca todos los días, lo que significaba caminar hasta el recado, con mi carrito de la compra, como una anciana indefensa. Las verduras se echaron a perder rápidamente con el calor. La leche se agrió en pocas horas, y muchas veces terminé comiendo pan seco con té, porque no tenía ni la energía ni la deseo de cocinar para una sola persona. La señora Linda, mi vecina, fue la primera en notar los cambios. Julia, ¿qué pasó con tu televisor?, preguntó cuando vino a pedir prestado un poco de azúcar una tarde. Siempre veo la luz de noche. No sabía qué decir sin sonar patético, así que inventé una excusa débil. Se rompió y tomé para repararlo. Pero Linda tenía vista de águila y había visto el camión ese martes por la mañana. ¿Y tu refrigerador se rompió también?, preguntó, mirando hacia la cocina con creciente curiosidad. A las preguntas me pusieron nervioso, porque no quería que nadie supiera la humillante verdad de lo que había sucedido. Estoy remodelando la cocina. Mentí torpemente. Michael me va a ayudar a elegir electrodomésticos nuevos. La mentira me supo amarga, pero era mejor que admitir que mi hijo me había dejado sin las necesidades básicas para vivir con dignidad. Las noches se volvieron interminables. Sin televisión, me distrajo. Me senté en la oscuridad, porque incluso las bombillas parecían demasiado brillantes en la absoluta soledad. Mis pensamientos convirtió en un torbellino de autorrepresión. Si realmente hubiera sido una madre posesiva, como dijo Rebeca, me habría asfixiado Michael con mi amor, hasta el punto de necesitar distanciarse completamente de mí, solo para respirar. Repetí cada conversación que habíamos tenido en los últimos años, analizando cada palabra, cada gesto, buscando señales de que se sentía agobiado por mi presencia. Quizás cuando le conté sobre mis problemas de salud, él lo interpretó como manipulación. Quizás cuando le recordé sacrificios pasados, lo interpretó como chantaje emocional. Quizá Rebeca tenía razón, y yo había estado ciega a mis propios defectos como madre. Las semanas se arrastraban como caracoles heridos. Miquel no me llamó ni una vez para preguntarme cómo estaba, si necesitaba algo o simplemente para saludarme. Su silencio fue más doloroso que cualquier otro. Podría haber dicho una palabra cruel. Fue como si, después de tomar mis cosas, también borró mi existencia de su mente y corazón. Empecé a perder peso porque cocinar para una persona me parecía inútil y deprimente. Mi ropa estaba suelta, mis mejillas demacradas, y mis ojos estaban rodeados de profundas y oscuras ojeras. Kean habló de noches de insomnio. Cuando me miré al espejo, vi a una anciana derrotada que parecía haber envejecido 10 años en tan solo unas semanas. Mi costura, que había sido mi sustento y mi orgullo durante décadas, empezó a sufrir. Mis manos temblaban tanto de tristeza que no podía hacer puntadas rectas. Mis ojos estaban constantemente llenos de lágrimas y no podía concentrarme en los detalles finos. Varios clientes se quejaron de la calidad de mi trabajo y algunos cancelaron sus pedidos, llevando sus telas a otra costurera. Señora Julia, este dobladillo es completamente torcido, dijo una mujer que había venido a recoger el vestido de su hija, y estos botones están desalineados. Este no es el trabajo de calidad al que estás acostumbrado. Sus palabras fueron como sal en una herida abierta porque tenía razón Ann Mien. El trabajo se había vuelto descuidado, un reflejo del caos emocional que vivía por dentro Ann. La pérdida de ingresos por mis costuras defectuosas me sumió en una espiral de problemas aún más profunda.
de desesperación. No solo había perdido a mi hijo y mis pertenencias más preciadas, sino que ahora Ann también estaba perdiendo mi capacidad de mantenerme económicamente. Los pocos ahorros que tenía se agotaron rápidamente, y para comprar comida día a día sin poder guardar nada. Una noche, mientras yacía despierto en mi cama, escuchando los aterradores sonidos de la casa vacía, tomé una decisión desesperada. Busqué el teléfono y marqué el número de Michael. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que él podía oírlo por la línea telefónica. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces antes de que alguien contestara. Hola, respondió la voz de Rebecca, fría y molesta por la llamada tardía. Rebecca, soy Julia, murmuró, sintiendo que mi valor se desvanecía. Necesito hablar con Michael, por favor. Hubo un largo silencio calculado antes de responder a Michael. Está ocupado, señora Julia. ¿Qué haces? ¿Para qué lo necesitas? Es solo que necesito ayuda con algunas cosas, admití, sintiéndome humillada, pero desesperada. Sin el refrigerador, no puedo guardar comida, y sin la televisión, las noches son muy lago. Y la señora Julia. Rebecca me interrumpió con un tono que mezclaba impaciencia con condescendencia. Pensábamos que entendías que Michael necesita espacio para centrarse en su nueva vida en yo. Solo necesito hablar con él durante 5 minutos, supliqué, odiándome por sonar tan patético. Is me here. Tengo derecho a... Michael está durmiendo, me interrumpió bruscamente, y tiene un día muy largo, a mañana, en el trabajo. Además, tú mismo nos dijiste que no necesitabas esas cosas. No puedes cambiar de opinión ahora. La línea se cortó antes de que pudiera responder, dejándome con el teléfono en la mano y un corazón destrozado. Rebecca había contestado el teléfono de Michael como si fuera su portera personal, decidiendo quién podía hablar con él y quién no. Y yo, su propia madre, había sido clasificada como una molestia que debía ser filtrada y bloqueada. Esa noche, lloré hasta agotarme las lágrimas, sintiendo que mi alma se desgarraba en pedazos irreparables. No solo había perdido a un hijo mío, había perdido mi dignidad, mi hogar, mi sustento y mi razón de vivir. Me había convertido en una anciana, invisible y desechable, cuya única función había sido ser y sacrificarse por un hijo que ahora la veía como un obstáculo en su camino perfecto vida. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses de una existencia que yo apenas podía llamar vida. Me despertaba cada mañana sin ningún propósito, arrastrando mis pies descalzos por el frío suelo de mi casa vacía. El espejo del baño reflejaba la imagen de una mujer que ya no reconocía, demacrada, con cabello gris despeinado, ojos hundidos y sin vida, como si mi alma se hubiera escapado lentamente, dejando solo un cascarón vacío. Mis ahorros se agotaron por completo 3 meses después. Michael se llevó mis electrodomésticos, no podía conservar la comida fresca, y con mi trabajo de costura, empeorando día a día, apenas ganaba lo suficiente para comprar pan y leche. Algunas noches me iba a la cama con el estómago vacío, estómago, escuchándolo rugir de hambre, mientras trataba de convencerme de que las cosas mejorarían al día siguiente, pero cada amanecer traía la misma cruel realidad. Una anciana abandonada, luchando por sobrevivir en una casa que se había convertido en su prisión. La humillación llegó a su punto más bajo cuando la señora Linda me trajo un plato de comida casera. Julia, te preparé pollo y arroz. Yo pensé que podría gustarte, dijo con una sonrisa que no podía ocultar la preocupación en sus ojos. Sabía que ella noté mi pérdida de peso, mis mejillas hundidas, la forma en que mi ropa me colgaba como un trapo sobre un esqueleto. No tenías por qué molestarte, murmuré, sintiendo que se me llenaban los ojos de lágrimas. No es ninguna molestia, Julia, eso es lo que hacen los vecinos. Respondió Linda mientras me entregaba el plato humeante. El aroma a pollo y arroz me hizo salivar de inmediato, y mi estómago rugió tan fuerte que ambos lo oímos. ¿Cuándo fue la última vez que comiste bien?, preguntó con suavidad, pero con firmeza. No pude responder, porque la verdad era demasiado humillante. Hacía 3 días que no comía nada que no fuera seco.
y ese mientras saboreaba cada cucharada de pollo y arroz, como si fuera el plato más exquisito delicadeza en el mundo, me di cuenta de que había tocado fondo. Me había convertido en una anciana que dependía de la caridad de sus vecinos, porque su propio hijo la había abandonado. La ironía era amarga. Durante años me había sacrificado para que Michael nunca pasaría hambre, y ahora era yo quien se iba a la cama con el estómago vacío, mientras él cenaba en su nueva casa con sus electrodomésticos nuevos, y su esposa que me había alejado. Fue durante esa época de absoluta desesperación, porque llegó la carta que cambiaría mi vida para siempre. Fue un elegante sobre de papel grueso, de color crema, con mi nombre, escrito en una caligrafía perfecta que no me gustó. Enseguida .r. Conocer a la dirección del remitente. Era de un bufete de abogados del centro, lo que me llenó de entré en pánico porque pensé que tal vez había olvidado deudas o algún problema legal que no entendía. Lo abrí con manos temblorosas, esperando una demanda o un aviso de desalojo, pero lo que encontré me dejó completamente sin aliento. Fue una carta formal de un abogado llamado señor Martínez, pero adjunta había otra carta personal escrita a mano. Lo reconocí inmediatamente, aunque no lo había visto en más de 50 años. El corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho al leer la firma al final. Mi querida Julia, la carta comenzaba con esa elegante letra que me transportó instantáneamente a mis 17 años. Después de tantos años de búsqueda tú, mi investigador privado, finalmente lograste encontrarte. No sabes cuántas noches he pensado en ti. Cuántas veces me he preguntado qué fue de la mujer más bella y bondadosa, que he conocido. Sé que han pasado décadas desde que nos separamos, y sé que ambos tomamos caminos diferentes, pero nunca, ni por un solo día, dejé de amarte. Mis manos temblaban tanto que tuve que sentarse a seguir leyendo. Vincent había sido mi primer amor, mi novio de la adolescencia, el hombre con el que había soñado. Sea Sarm antes de conocer al padre de Michael. Pero la vida nos había separado cuando él se fue para estudiar medicina en otra ciudad, y me quedé aquí cuidando a mi madre enferma. Más tarde supe que se había casado con una médica. Tenía una clínica muy exitosa y había formado una familia. Nunca pensé que después de tantos años, todavía me recordaría. Hayes 2 Ecos. Perdí a mi esposa después de una larga batalla contra el cáncer. La carta continuaba. Ella era una mujer maravillosa, y fuimos felices juntos, pero su fallecimiento me hizo reflexionar sobre el tiempo que nos queda y las oportunidades que dejamos pasar. Durante su enfermedad, me confesó que ella sabía que una parte de mi corazón siempre había pertenecido a otra mujer, a mi primer amor, a quien nunca pude separar del todo en olvidar. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas al leer sus palabras. Después de tanto tiempo, muchos años sintiéndome invisible, desechable, no amado, alguien me escribía para decirme que había pensado en mí durante décadas. Mi esposa me hizo prometer que después de su muerte, buscaría la felicidad que merecía, incluso si eso significaba encontrando a esa mujer del pasado que nunca abandonó mi corazón por completo. Por eso te he estado buscando, Julian, porque quiero saber si hay alguna posibilidad de que podamos volver a encontrarnos, conocernos de nuevo y tal vez construir los años que nos quedan juntos. Mi corazón latía tan fuerte que sonaba como un tambor resonando en mi pecho vacío. Vincent me dijo que después de vender su clínica, había invertido en bienes raíces y tuvo mucho éxito. Tenía una casa grande en las afueras de la ciudad, viajó por el mundo, pero se sentía profundamente. Me siento sola. Tengo 75 años, Julia, y ya no quiero despertarme cada mañana en una casa silenciosa, recordando lo que pudo haber sido. Si aún estás vivo, sí, soltero, si hay alguna posibilidad de que quieras verme, por favor contacta a mi abogado. La carta incluía un número de teléfono y una dirección, así como una fotografía reciente de Vincent que me dejó sin aliento. Seguía siendo un hombre guapo, un hombre distinguido, de cabello completamente blanco, pero con los mismos ojos bondadosos
que recordaba de nuestra juventud. Eran dos, llevaba un traje elegante y sonreía con esa misma sonrisa tímida en la que me había quedado. Me enamoré de cuando éramos adolescentes. He construido una vida próspera, pero vacía, escribió en los párrafos finales. Tengo dinero, propiedades, viajes, pero no tengo con quién compartir un café por las mañanas o una película por la noche. Tengeneri me espera cuando llego a casa. Nadie que se preocupe si llego tarde, nadie que conozca mis historias del pasado o con quien crear nuevos recuerdos. Si decides conocer al hombre en el que me he convertido, te prometo que lo haré. Te o do lo que pueda para hacerte feliz durante el tiempo que nos queda. Leí la carta 3 veces completa antes de que pudiera procesarlo por completo. Después de meses de sentirme como una anciana desechable, cuya única función en la vida había terminado. Alguien me decía que era valiosa. Yo era de ese Don Vincent. No me conocía como la madre que había fracasado, como la suegra torpe, como la mujer que estaba en la forma de vida de otros. Era perfecta. Para él, yo seguía siendo Julia, la joven que él había enamorado hace décadas. No pude dormir ni un minuto esa noche. Me quedé despierto leyendo y releyendo el CRTA, mirando la fotografía de Vincent, recordando nuestros paseos por el parque, cuando éramos jóvenes, nuestros sueños del futuro, nuestras promesas de amor eterno que la vida había interrumpido. Era posible que después de tanto dolor, tanta soledad, tanto rechazo, el destino me ofrecía una segunda oportunidad para ser feliz. Al amanecer, tomé una decisión que requirió todo el coraje que me quedaba. Me bañé con cuidado, me puse mi mejor lavanda, me vestí, me arreglé el pelo lo mejor que pude, sin un espejo decente, y caminé hasta el teléfono público de la esquina. Con manos temblorosas, marqué el número del señor Martínez, que estaba en la carta. Buenos días, soy Julia Morales, dijeron. Al contestar, recibí una carta del señor Vincent Herrera, y me gustaría verlo. Al otro lado de la fila, escuché un suspiro de alivio y alegría. Señora Morales, señor Herrera, me alegra mucho saber que has llamado. Lleva días esperando junto al teléfono. ¿Te importaría que nos encontráramos por la tarde en mi oficina para coordinar la reunión? Esa tarde, fui al bufete del señor Martínez, con una mezcla de nerviosismo y esperanza que no había sentido en décadas. Me había puesto mi mejor vestido lavanda, el único que aún me quedaba bien después de perder tanto peso, y había intentado arreglarme el pelo lo mejor posible. Pero cuando llegué a un elegante edificio de oficinas, en el centro de la ciudad, me sentí pequeño e inadecuado entre todas las personas vestidas con trajes caros y zapatos brillantes. El despacho del abogado era impresionante, con muebles de caoba, alfombras persas y enormes ventanales, con vistas a toda la ciudad. Me senté en un sillón de cuero que probablemente costaba más que todos mis muebles combinados, sintiendo mis manos sudorosas manchar el elegante material. Señora Morales, el señor Martínez dijo con una sonrisa sincera, no sabes lo feliz que estoy de conocerte. Herrera me ha contado tanto. Siento que ya te conozco. Él realmente quiere verme. Después de todos estos años, pregunté con voz temblorosa. El abogado asintió con entusiasmo. Señora, en mis 30 años de carrera, he visto muchas historias, pero pocas veces he visto a alguien tan emotivo como el señor Herrera cuando le dije que teníamos de encontré. Lloró de alegría. Literalmente, lloró. Sus palabras me llenaron el corazón de alegría, una calidez que había olvidado que existía. El señor Herrera quiere invitarlo a cenar mañana por la noche en el Palace Hotel. El abogado continuó, entregándome un sobre elegante. Aquí está la dirección y todos los detalles. Él se encargará de todo, el transporte, la cena, todo lo necesario. Abrí el sobre y encontró no solo la invitación formal, sino también un cheque por $500. ¿Qué es esto?, murmuré, confundida. El señor Herrera insiste en que compres uno nuevo. Vístete para la ocasión, explicó el abogado con suavidad. Dice que quiere que te sientas como una reina. ¿Cómo deberías haber sido, siempre?
lo sentí. Mis ojos se llenaron de lágrimas porque había pasado tanto tiempo desde que alguien se había preocupado. Obré mi bienestar, mi felicidad, sobre hacerme sentir especial. No puedo aceptar esto, murmuré, mirando el cheque. Es demasiado... Señora Morales, dijo Anel. Abogado dijo, inclinándose hacia adelante con expresión seria. El señor Herrera es un hombre muy rico, pero lo más importante es un hombre que ha esperado este momento durante más de 50 años. Permítele consentirte un poco, Seilo Jagonado, después de esperar tanto tiempo. Sus palabras me convencieron, no por el dinero, sino por el amor genuino que B y Java en cada uno de los gestos de Vincent. Salí del bufete con el corazón lleno de emociones contradictorias. Por primera vez en meses, sentí esperanza, pero también terror. ¿Y si Vincent, decepcionado, cuando me vio, ya no era la chica de 17 años de la que se había enamorado? Tenía 73 años con arrugas, canas, manos deformadas por años de costura y trabajo duro. ¿Qué? ¿Podría un hombre exitoso, que probablemente podría elegir a cualquier mujer verme? Pero yo decidí no sabotear esta oportunidad con mis inseguridades. Al día siguiente, fui a la más elegante centro comercial en la ciudad, un lugar al que nunca había entrado, porque todo era demasiado caro para mi presupuesto. Con Vincent revisé mi bolso. Fui a una boutique que vendía vestidos para ocasiones especiales. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle?, me preguntó inicialmente una vendedora joven y elegante, mirándome con cierta expresión en desdén, probablemente pensando que no tenía dinero para comprar nada en esa tienda. Necesito un vestido para una ocasión muy especial. Cena, dije con más seguridad de la que sentía. Algo elegante, pero apropiado para una mujer de mi edad. La vendedora me mostró varios vestidos, pero cuando vio que estaba dispuesta a gastar dinero real, su actitud cambió. Completamente me ayudó a probarme un hermoso vestido, color coral, que realzaba mi piel y disimulaba mi delgadez. También sugirió zapatos, un bolso pequeño, e incluso recomendó una peluquería donde pudieran peinarme. Estás hermosa, dijo la vendedora, cuando me miré en el espejo de cuerpo entero. Y por primera vez en meses, me vi hermosa también. El vestido me hacía ver digna, elegante, como una dama que merece respeto y admiración. El vestido está hecho para ti, añadió, ajustando algunos detalles. Tu cita no podrá apartar la vista de ti. Después de comprar el vestido, fui a la peluquería recomendada, donde un estilista profesional me atendió, en cabello gris y dañado. Te vamos a dar un corte moderno y un color suave para cubrir las canas, dijo, mientras analizó mi cara. Tienes muy buenos rasgos, solo necesitas realzarlos un poco. 3 horas después, cuando me miré en el espejo, casi no me reconocí. Parecía una mujer completamente diferente, alguien que valía la pena, alguien digno de ser amado. La noche de la cena llegó más rápido de lo esperado. Llegó un conductor elegantemente vestido, en mi casa, exactamente a las 7, en un auto negro que brillaba como un espejo. Los vecinos miraban con curiosidad a través de sus ventanas, preguntándose qué estaba pasando en la casa de la pobre viuda, que nunca recibí visitas. Me sentí como Cenicienta yendo al baile, cuando el conductor me abrió la puerta con ceremonia. El Hotel Palacio era el más lujoso de la ciudad, un lugar donde solo la gente muy adinerada asistía a celebraciones especiales. El vestíbulo tenía columnas de mármol, candelabros de cristal y alfombras tan gruesas que mis pasos no hacían ruido. El gerente del hotel me esperaba en recepción. La señora Morales, el Sr. en Herrera, le espera en el restaurante principal. Permítame acompañarle. A mi corazón latía tan rápido mientras caminaba por el elegante pasillo que pensé que todos en el hotel podían oírlo. ¿Cómo me recibiría Vincent? ¿Se decepcionaría al verme en persona? ¿Tendríamos algo de qué hablar después de tantos años separados? Todos mis miedos se desvanecieron. Cuando llegamos a la entrada del restaurante y lo vi esperándome, Vincent estaba de pie junto a una mesa,
junto a la ventana, vestido con un elegante traje gris, su cabello blanco perfectamente peinado y esas los mismos ojos amables que recordaba de nuestra juventud. Cuando me vio, su rostro se iluminó con una sonrisa tan genuina y llena de alegría, aunque mis ojos se llenaron de lágrimas. Julia, murmuró, acercándose a mí con brazos abiertos. Mi querida y hermosa Julia. Su abrazo fue cálido, largo y lleno de décadas de amor guardado y esperanza renovada. Eres más hermosa de lo que recordaba, me susurró al oído. Ay, por el tono de su voz, supe que lo decía en serio. No era la cortesía vacía de alguien que miente por educación. Era la genuina admiración de un hombre que había soñado con este momento durante más de 50 años, Anne Vincent. No puedo creer que me hayas buscado después de tanto tiempo. Me tomó las manos ante los suyos y noté que también temblaban levemente. Julia, he pasado más de 50 años preguntándome qué habría pasado si no nos hubiéramos separado. Ahora por fin tengo la oportunidad a averiguarlo. Nos sentamos en la mesa que había reservado especialmente para nosotros, con vistas a los jardines iluminados del hotel. El camarero nos trajo champán sin que lo pidiéramos, cortesía de Vincent. Por las reuniones que vale la pena esperar, brindó levantando su copa, y por las segundas oportunidades que nos da la vida. Para la siguiente durante 3 horas, hablamos sin parar, poniéndonos al día de nuestras vidas, recordando momentos de nuestra juventud, riéndonos como si los años no habían pasado. Vincent me contó sobre su carrera como médico, sus viajes alrededor del mundo, su feliz matrimonio, pero que siempre había guardado un lugar especial para el recuerdo de nuestro primer amor. Le conté sobre el matrimonio, Sabra Michael, sobre los años de duro trabajo, pero omití los detalles más dolorosos de mi situación actual. Anne Julia, dijo, tomándome la mano por encima de la mesa mientras la cena estaba terminando. Lo sé, puede que esto suene apresurado después de solo una noche, pero no quiero perder ni un día más. ¿Te gustaría venir a vivir conmigo? Yo, no como invitada, sino como mi compañera, como la mujer que siempre debiste haber sido, Anne, en mi vida. Las palabras de Vincent me dejaron sin aliento. Vive con él. Después de una vida de sacrificio, de soledad, de sentirse invisible y desechable, un hombre maravilloso me ofrecía no solo amor, sino una nueva vida llena de dignidad y respeto. Vincent, murmuré, sintiendo que las lágrimas me caían por las mejillas. No sé qué decir. Esto es como un sueño. Entonces, di que respondió suavemente, apretándome la mano. Julia, tengo una casa grande que se siente vacío sin la persona adecuada que lo llene de vida. Tengo recursos de sobra, así que nunca tendrás que preocuparte hablando de dinero otra vez. Pero lo más importante es que tengo un corazón que lleva más de 50 años esperando volver a casa contigo. Sus palabras fueron como un bálsamo curativo para mi alma herida. Esa noche, Vincent me llevó a ver a su casa, una hermosa mansión en las afueras de la ciudad, con enormes jardines, fuentes de agua y habitaciones llenas de arte y libros. Esta sería tu habitación, dijo, mostrándome una suite completa con un balcón con vista al jardín. Pero espero que algún día, cuando te sientas preparada, compartas el mío. Su respeto por mí en su ritmo, su gentileza, su manera de hacerme sentir como una reina, después de años de sentirme como una mendiga, me conmovieron a lágrimas. Sí, dije finalmente, sorprendiéndome con la firmeza de mi decisión. Sí, quiero vivir contigo, Vincent. Quiero intentar ser feliz de nuevo. Su sonrisa iluminó toda la habitación, y cuando me abrazó, sentí como si hubiera encontrado el hogar que había estado buscando toda mi vida, a la vida sin saberlo. Los días siguientes fueron como vivir en un cuento de hadas. Anne Vincent envió a su personal a mi antigua casa para empacar mis pocas pertenencias y llevarlas a la mansión. Me compró, me vistió, me llevó a restaurantes elegantes y me mostró la ciudad como si fuera un turista visitando un lugar mágico. Yo quiero recuperar el tiempo perdido, decía cada vez que protestaba por su generosidad.
Quiero darte todo lo que debería haberlo tenido siempre. Pero la vida tiene formas curiosas de completar círculos. Han 3 semanas después de mudarme con Vincent, mientras disfrutaba del desayuno en el jardín de nuestra casa, recibí una llamada. Eso lo cambiaría todo de nuevo. Era Michael, y por primera vez en meses su voz sonaba desesperada. Mamá. Mamá, ¿dónde estás? Gritó al teléfono, con evidente pánico. Yo fui a tu casa, y está vacía. Los vecinos me dijeron que te mudaste, pero no saben a dónde. ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Vivo. La ironía era cruel. Durante meses había rezado por una llamada suya, y ahora que finalmente llegó, ya no lo necesitaba. Estoy bien, Michael, respondí con una calma que me sorprendió. Vivo con alguien muy especial. Hubo un largo silencio en al otro lado de la línea, como si Michael no pudiera procesar lo que acababa de oír. Con alguien que, mamá. ¿Qué pasa? En Marca. Contesté con Vincent Herrera, sintiendo una extraña satisfacción al oír todo cambió. Un hombre maravilloso, que me ama y me valora, como merezco ser valorada. A la respiración de Michael se volvió irregular, como si estuviera teniendo un ataque de pánico. Mamá, yo necesito verte. Necesitamos hablar. ¿Puedes darme tu dirección? ¿Por qué quieres verme, Michael? John, me preguntaste con una frialdad que desconocía. No me llamaste ni una sola vez durante meses. Cuando intenté contactarte, tu esposa me colgó. ¿Qué es tan urgente? De repente, escuché sollozos al otro lado de la línea, y por un momento, el corazón de mi madre se ablandó. Pero Vincent me tomó la mano, dándome fuerzas. Mamá, por favor, Rebecca y yo, las cosas no están bien entre nosotros. Elamide se escapó con otro hombre y se llevó todo el dinero que habíamos ahorrado. Yo también perdí mi trabajo, porque la empresa quebró. No tengo a nadie más. Mamá, eres todo lo que me queda. Las palabras de Michael me impactaron como un rayo. B, ofetada de realidad. Rebecca, la mujer que me había hecho sentir como una carga, que había manipulado a mi hijo para alejarlo de mí, resultó ser exactamente lo que había visto desde el principio. Un hombre sin coraz, seas fortunas, y ahora Michael, después de meses de ignorarme, volvió corriendo con mamá cuando su mundo perfecto derrumbó. Lo siento mucho, Michael, dije con sinceridad, porque a pesar de todo, él seguía siendo mi hijo, y me dolía verlo sufrir. Pero puedo ya no será tu red de seguridad cada vez que las cosas se pongan difíciles. Durante 73 años, he vivido para los demás, me he sacrificado por los demás, y finalmente he encontrado a alguien que quiere vivir para mí. Mamá, por favor, solo dame la oportunidad de explicarlo todo, suplicó Michael con la voz quebrada. Estaba equivocado. Estaba terriblemente equivocado. Rebecca me hizo creer que tú eras el problema, y que tenía que elegir entre ustedes dos. Fui un idiota, un mal hijo, pero ahora lo entiendo todo. Michael, dije con firmeza, pero sin crueldad, tú puedes venir a visitarme si quieres, pero con mis condiciones. Esta es la dirección. Le di la dirección de Vincent y colgué, sintiendo una mezcla de tristeza y liberación. Vincent me abrazó por detrás, mientras miraba el jardín. ¿Estás bien, mi amor? Prigont, preguntó con esa dulce voz que había aprendido a amar en tan poco tiempo. Sé que debe ser difícil escuchar a tu hijo sufriendo. Me giré en sus brazos y lo miré a los ojos. Estoy bien, dije, honestamente por primera vez en años. Estoy donde merezco estar. 2 días después, Michael llegó a la mansión en un viejo auto abollado, muy diferente de la nueva camioneta que había usado para llevarme mis cosas. Cuando Vincent abrió la puerta, vi que los ojos de Michael se llenaban de asombro ante el lujo que lo rodeaba. Buenos días, dijo Vincent cortésmente, pero con firmeza. Usted debe ser Michael. Soy Vincent Herrera, su pareja de mi madre. Michael entró en la casa como en trance, mirando los elegantes muebles, las obras de arte. La Vincent me enviaba semanalmente arreglos florales frescos para alegrarme el día. Mamá, murmuró cuando me vio bajar la gran escalera, con un vestido turquesa que Vincent
me había comprado. Te ves increíble. Gracias, Michael, respondí, manteniendo la compostura. Por favor, siéntate. Padres, ¿te apetece un café? Vincent hace un café delicioso. La ironía no se nos escapó a ninguno de los dos. Ahora, yo era el único ofreciendo hospitalidad en una casa elegante, mientras que Michael era el visitante incómodo y fuera de lugar. Mamá, necesito que sepas cuánto lo siento. Michael comenzó con lágrimas en los ojos. Rebecca me manipuló, me hizo creer que eras posesiva, que me impedías ser feliz. Ella me convenciste de que tenía que elegir entre ti y elegí mal. Elegí muy mal. ¿Y qué pasó con Rebecca? Pregunté, sin emoción. Michael bajó la cabeza avergonzado. Se fue con mi jefe. Resulta que habían estado tuvimos una aventura durante meses. Nos quitó todo el dinero, vendió los muebles, incluso nos quitó en las pinturas que eran tuyas. Todo lo que me hiciste darle, ella me lo quitó en una noche. La poética, la justicia de la situación no se me escapó. Los cuadros que su padre había comprado con tanto cariño, el televisor donde habían compartido tantas noches, el refrigerador que había almacenado comidas familiares durante décadas, todo había terminado en las manos de una mujer que desapareció de la vida de Michael tan rápido como apareció en la mía mamá. Michael continuó mirándome con desesperación. Sé que no merezco tu perdón, pero ¿podrías, me ayudas una vez más? No tengo dónde vivir, ni trabajo, ni nada. Solo te tengo a ti, en sus palabras. Me transportaron a todos los años que pasé siendo su salvación, su apoyo, su sacrificio constante. Pero esta vez, las cosas fueron diferentes. Michael, le dije con suavidad pero con firmeza, yo te perdono porque eres mi hijo y siempre te amaré. Pero ya no puedo, ya no será tu solución a todos los problemas. He encontrado mi propia felicidad y no voy a sacrificarla de nuevo. Perra cualquiera. Vincent se acercó y puso su mano sobre mi hombro. Michael, dijo con autoridad, pero sin crueldad, tu madre ya ha sufrido bastante. Ahora es hora de que viva por sí misma. Puedo ayudarte a encontrar un trabajo y un lugar donde vivir, pero con la condición de que respetes la nueva vida que tu madre ha construido. Michael nos miró a ambos y finalmente comprendió que había perdido a su madre para siempre, no por la muerte, sino por elegir el amor de una mujer manipuladora. Ujier, por el amor incondicional que le había dado toda su vida. Lo entiendo, murmuró, y tienes razón, mamá, mereces ser feliz. 6 meses después, Vincent y yo nos casamos en una pequeña, pero hermosa ceremonia en los jardines de nuestra casa. Michael ya estaba presente. Trabajando en un empleo que Vincent le había ayudado a conseguir, viviendo solo, pero finalmente aprendiendo a ser independiente. Durante la ceremonia, mientras Vincent y yo intercambiábamos anillos, supe que había encontrado no solo un segundo amor, sino una segunda oportunidad. A revivir la vida que siempre merecí. ¿Y tú, que me has escuchado hasta ahora, qué harías en mi lugar? Lowery, ¿habrías perdonado tan fácilmente? ¿Habrías aprovechado la segunda oportunidad que la vida te ofreció en el amor? A veces, perder en todo es exactamente lo que necesitamos para encontrar lo que realmente merecemos. Han pasado 5 años desde aquel terrible día en que Michael y Rebecca llegaron con la camioneta para llevarse todo lo que me quedaba de mi vida anterior. Ahora, mientras escribo esto en líneas, desde la terraza de mi hermosa casa, rodeada de flores que Vincent planta especialmente para mí, no puedo evitar pero sonrío cuando recuerdo lo ingenuo que fui al pensar que mi vida había terminado a los 73 años. Vincent y yo vivimos como recién casados, viajando por el mundo, descubriendo lugares que solo había visto en revistas, comiendo en restaurantes elegantes, donde los camareros me tratan como a una reina. Cada mañana me despierto con sábanas de seda, desayuno en porcelana fina y vestirme con ropa que me haga sentir hermosa. Pero lo más importante es despertar junto a un hombre que me mira cada día, como si fuera el regalo más preciado que la vida le ha dado.
Michael viene de visita, nos visita una vez al mes, siempre respetuoso, siempre agradecido. Ha aprendido a vivir solo, a trabajar duro, a valorar lo sencillo. Han cosas que antes daba por sentadas. A veces lo veo mirando nuestra casa con nostalgia, no por el lujo, sino por Anne, por el amor que llena cada rincón. Mamá, dijo en su última visita, nunca pensé que te vería tan radiante, tan feliz. Me alegra saber que por fin alguien te está dando todo lo que siempre has querido. M. Sido, Anne Rebecca. ¿Cómo descubrimos por casualidad? Perdió todo el dinero que le robó a Michael en malas inversiones y ahora vive en un pequeño apartamento, trabajando como secretaria. Hombre, ella dejó a mi hijo porque la abandonó cuando se quedó sin dinero. La vida tiene formas perfectas de impartir justicia, sin que tengamos que mover un dedo para vengarnos. Hace unos meses, Vincent me propuso algo que me llenó el corazón de alegría. Julia, ¿quieres que ayudemos a otras mujeres que están pasando por lo mismo que tú? Ya tenemos una fundación, Anne, que ayuda a mujeres res abandonadas por sus familias. Les brindamos apoyo financiero y emocional y les recordamos que nunca es tarde para empezar de nuevo. La señora Linda, mi antigua vecina, viene a me, visitan a menudo y nunca dejan de decirme que parezco otra persona. Julia, tu piel está radiante, tus ojos eres brillante, caminas erguida como una reina, dice riendo. ¿Cuál es tu secreto? Y siempre le digo lo mismo. En respuesta, el secreto es estar con alguien que te ame por lo que eres, no por lo que puedes dar. La vieja casa donde viví tantos años de soledad está alquilado a una familia joven con niños pequeños. A veces paso por allí de camino, y iré al mercado y oír risas que salen de las ventanas, ver ropa de niños colgada en el patio, oler comida casera. Me alegra saber que esas paredes, que una vez fueron testigos de mi tristeza, ahora albergan la felicidad de mis manos. Ya no están callosas por la desesperada costura de supervivencia. Ahora aún úsalos para acariciar las mejillas de Vincent, para escribir cartas a las mujeres de nuestra fundación, para plantar flores en nuestras jardín. Mis ojos ya no lloran de soledad, sino de felicidad. Cada veces, Vincent me trae café a la cama o me canta canciones de nuestra juventud. Ayer cumplí 78 años, y Vincent. Anizó una fiesta sorpresa en el jardín, con todas las mujeres de nuestra fundación, con Michael y su nueva novia, una chica sencilla y trabajadora, que me trata con genuino respeto, y con Linda y otros vecinos que nunca esperaron verme vivir como una dama elegante y respetada. Cuando soplé las velas de mi pastel, pedí un deseo muy simple: que todas las mujeres que se sienten invisibles, desechables, inútiles encuentran a su propio Vincent, no necesariamente un hombre, sino esa persona, esa situación, esa oportunidad que les recuerda su valor y les devuelve la dignidad que nunca debieron haber perdido. Durante la fiesta, una de las mujeres de nuestra fundación se acercó a mí llorando. Señora Julia, dijo, usted salvó mi vida. Cuando llegué aquí hace 6 meses, pensé que no tenía nada más que ofrecer al mundo. Ahora sé que los mejores años de mi vida puede estar delante de mí, no detrás. Estas palabras me recordaron algo fundamental. A veces tenemos que tocar fondo, para darnos cuenta de que merecemos estar en la cima. A veces tenemos que perderlo todo, para descubrir que somos mucho más valioso de lo que pensábamos. A veces tenemos que ser rechazados por las personas equivocadas para ser encontrados por las correctas. Así hay algo que he aprendido en estos últimos años, es que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, no importa la edad que tengas, cuántos errores hayas cometido, cuántas personas te hayan hecho sentir inútil, siempre hay una segunda oportunidad esperándote en algún lugar. Y a ti que has llegado al final de mi historia, quiero decirte algo importante: no dejes que nadie te haga sentir que eres desechable. No sacrifiques tu felicidad por personas que no valoran tus sacrificios. No te conformes con migajas de amor cuando mereces todo el festín. La vida es demasiado
Es corto vivir sintiéndote pequeño, invisible, inútil. Eres importante. Eres valioso. Mereces ser amado y respetado. Y si alguien no puede ver eso, entonces no es la persona adecuada para tu vida. Ahora, voy a terminar de escribir esto porque Vincent me está esperando para salir a caminar por nuestro jardín, tomados de la mano como dos adolescentes, enamorado, Ana a los 78 años. Finalmente entendí que el amor verdadero no tiene edad y que la felicidad siempre vale la pena esperar. ¿Y tú? ¿Qué esperas para reclamar la vida que mereces?